La tabla periódica moderna. En 1869, el químico ruso Dmitri Mendeleev propuso por primera vez que los elementos químicos exhibían una propiedad periódica. Mendeleev había tratado de organizar los elementos químicos de acuerdo a su peso atómico, asumiendo que las propiedades de los elementos cambiarían gradualmente a medida que aumentaba su peso atómico. Sin embargo, lo que descubrió fue que las propiedades químicas y físicas de los elementos aumentaban gradualmente y que repentinamente cambiaban en ciertos momentos o periodos. Para explicar estas repetitivas tendencias, Mendeleev agrupó todos los elementos en una tabla con hileras y columnas. La tabla moderna de los elementos se basa en todas las observaciones de Mendeleev. La tabla periódica moderna está relacionada con la configuración electrónica de los átomos. En ella se encuentran todos los elementos químicos conocidos, tanto los 92 que se encontraron en la naturaleza como los que se obtuvieron en el laboratorio por medio de reacciones nucleares. Los elementos están ordenados por su número atómico creciente, de izquierda a derecha. Comienzan por el 1 hidrógeno, sigue en el 2 helio, 3 litio, 4 berilio, 5 boro, 6 carbono, 7 nitrógeno, hasta el 80, etc. A cada elemento le corresponde un casillero, donde figuran el correspondiente símbolo y otros datos, tales como el número atómico, la masa atómica, la distribución de los electrones, etc. Las filas horizontales se denominan periodos y las columnas verticales reciben el nombre de grupos. La configuración electrónica es el ordenamiento de los electrones dentro de la nube electrónica utilizando los números cuánticos. Explica cómo los electrones se distribuyen entre los diversos orbitales en un átomo. Se utiliza una notación en la cual se nombra cada orbital a través de un nivel de energía, un tipo de orbital y el número de electrones por orbital. La configuración electrónica se basa en el principio de Aufbau, el cual establece que los electrones no serán ocupados en niveles superiores de energía hasta que los orbitales menos energéticos hayan sido utilizados. Así pues, contiene una serie de instrucciones relacionadas con la ubicación de electrones en los orbitales de un átomo. El principio de Aufbau tiene relación con las 3 reglas que se deben cumplir para determinar la ubicación de los electrones en sus respectivos orbitales. Número 1. El principio de exclusión de Pauli, que dice que 2 electrones de un mismo átomo nunca pueden poseer sus 4 números cuánticos iguales. Número 2. La regla de Hund, la cual indica cuando los electrones se están ubicando en una serie de orbitales de energía equivalente. Número 3. La regla de las diagonales, la cual es el orden de llenado de los subniveles atómicos en un átomo y puede establecerse a partir de esta tabla de anteposición de subniveles en la cual se empieza con el orbital 1s. Y por último el diagrama de orbitales, el cual muestra mediante flechas el spin de los electrones. La flecha hacia arriba es spin positivo y la flecha hacia abajo es spin negativo. Por ejemplo, la configuración electrónica del elemento oxígeno es 1s2, 2s2, 2p4. A partir de los datos de la configuración puede establecerse la ubicación del elemento químico en la tabla periódica. Los coeficientes nos darán información acerca del periodo y los exponentes nos permitirán establecer a qué grupo pertenece. Como en la mayoría de las reglas, existen excepciones. Las subcapas D y F medio llenas y completamente llenas agregan estabilidad a los átomos, por lo que los elementos del bloque D y F no siempre siguen el principio. En algunos casos, el átomo prefiere tener un subnivel de energía lleno, justamente a la mitad, que tener uno incompleto, que no esté lleno a la mitad. En esos casos, la configuración electrónica real del átomo no concuerda con el orden predicho por el método de la lluvia. Por ejemplo, según el principio de Aufbau, el átomo de cromo debería tener una configuración electrónica que determine en 4s2, 3d4. Sin embargo, su configuración real es de 4s1, 3d5, ya que así los subniveles 4s y 3d están llenos a la mitad, mientras que en la otra configuración no. Lo mismo sucede con el cobre, cuya configuración termina en 4s1, 3d10, en lugar de 4s2, 3d9, ya que así llena el subnivel D y el S queda lleno a la mitad. Las propiedades periódicas de los elementos químicos son las características de los elementos que están relacionados por su ubicación en la tabla periódica de acuerdo a su número atómico. Conociendo los valores, tú puedes conocer sus propiedades o comportamiento químico de los elementos químicos, y se denominan periódicas porque se repiten secuencialmente o de modo regular en la tabla periódica cada número determinado de elementos. Algunas de las propiedades son electronegatividad, radio atómico, afinidad electrónica y energía de ionización.
El radio atómico se define como la mitad de la distancia entre dos núcleos atómicos adyacentes de un elemento. Al desplazarnos de arriba hacia abajo por un mismo grupo de la tabla periódica, el radio atómico de los elementos tiende a aumentar. Esto se debe a que los electrones van ocupando orbitales de niveles de energía cada vez más alejados al núcleo. El radio iónico es el radio que presenta un ion monoatómico en una estructura cristalina iónica. Aunque los bordes de los átomos o iones son difusos, algunas consideraciones son tomadas para definir sus radios como si estuvieran bien delimitados. No presenta una tendencia clara de crecimiento en un periodo, ya que depende del ion, y algunos elementos tienen más de un ion posible, como cobre, hierro y manganeso, entre otros. La carga nuclear efectiva es la carga positiva neta experimentada por un electrón en un átomo polielectrónico. El término efectiva se usa porque el efecto de pantalla de los electrones más cercanos al núcleo evita que los electrones en órbitas superiores experimenten la carga nuclear completa. Al aumentar el número atómico de los elementos de un mismo periodo, se incrementa la carga nuclear efectiva sobre el electrón más externo y el número de niveles ocupados no varía. En consecuencia, aumenta la intensidad de la atracción entre el electrón y el núcleo, por lo que disminuye la distancia entre ellos. La energía de ionización es la energía necesaria para separar un electrón en su estado fundamental de un átomo de un elemento en estado gaseoso. La primera energía de ionización de un elemento es la energía necesaria para separar el electrón más externo, o el que está sujeto con menos fuerza de un átomo neutro del elemento. La afinidad electrónica es la energía que se desprende cuando un átomo neutro gana un electrón y se convierte en un anión. Las medidas de afinidad electrónica se usan para indicar qué elementos tienen mayor poder oxidante, los elementos que se aceptan electrones y se reducen. Un ejemplo común es el caso de la afinidad electrónica de un anión, tal como el oxígeno. La afinidad electrónica en este caso viene dada por la energía asociada con el siguiente proceso. Como se puede observar, esta afinidad electrónica es fuertemente negativa a pesar de que el ion del dióxido tiene la configuración electrónica del neón, un gas noble, y de ser así un ion muy común en muchos sólidos iónicos. La razón es que la repulsión de las cargas negativas del dióxido desestabiliza a dicho ion en estado gaseoso, pero en el estado sólido la carga es estabilizada por los cationes que lo rodean. La electronegatividad es la capacidad o fuerza que un átomo tiene para atraer hacia sí los electrones de un enlace químico. Fue propuesta por Linus Pauling en 1932, teniendo el valor más alto el átomo de flúor de 4 y el valor más bajo para el frencio de 0.7. Los átomos que tienen mayor atracción por los electrones están ubicados en la esquina superior derecha de la tabla periódica. Tienden a formar iones negativos. La electronegatividad se usa para determinar si los enlaces que unen a los átomos de una sustancia es iónico o covalente. Por ejemplo, en azar común, el enlace que une a los átomos es iónico, porque el cloro tiene un valor de electronegatividad de 3, porque es el átomo que atrae el electrón del enlace, quedando cargado negativamente el cloro. Y el sodio. La configuración electrónica indica la manera en la cual los electrones se estructuran, comunican u organizan en un átomo de acuerdo con el modelo de capas electrónicas en el cual las funciones de ondas del sistema se expresan como un producto de orbitales antisimetrizado. En cuanto a metales, el grupo A formado por los elementos representativos, llamados así porque sus propiedades varían de manera muy regular. Los elementos pertenecientes al grupo A poseen electrones de valencia en los orbitales S o P y están situados en los extremos de la tabla periódica. En cuanto al grupo B, son los llamados elementos de transición cuyos electrones de máxima energía se encuentran en los orbitales D o F y sus electrones de valencia están en los orbitales S, D o F, por lo que sus propiedades varían en función a la ubicación de estos electrones. Comparación de la reactividad entre metales representativos y metales de transición. La reactividad se refiere a la capacidad de una sustancia para sufrir una reacción química, ya sea con ella misma o con otras sustancias o reactivos, transformándose en uno o varios productos y liberando energía. Se hará una comparación de la reactividad que hay entre metales representativos y metales de transición. Debido a su reactividad química, es necesario producir los metales representativos en sus formas puras, por reducción de compuestos naturales. La electrólisis es importante en la producción de sodio, potasio
y aluminio. Ejemplos de metales representativos están el magnesio. Generalmente es un elemento poco reactivo, pero su reactividad aumenta con niveles de oxígeno. Además, el magnesio reacciona con el vapor de agua para dar lugar a hidróxido de magnesio y gas hidrógeno. El sodio es un metal reactivo, suave y con bajo punto de fusión, 97.8 grados centígrados, y posee una densidad relativa de 20 grados centígrados. Este metal reacciona rápidamente con el agua e incluso es capaz de reaccionar con facilidad con hielo o nieve, produciendo en todos los casos hidróxido de sodio y desprendimiento de hidrógeno. Ahora siguen los metales de transición. Los metales de transición son aquellos elementos químicos que están situados en la parte central del sistema periódico, en el bloque D, cuya principal característica es la inclusión en su configuración electrónica del orbital D, parcialmente lleno de electrones. Ejemplos de metales de transición están el zinc. Es un elemento común, de importancia biológica y de numerosas aplicaciones industriales, sobre todo como parte de aleaciones metálicas. Es un metal relativamente reactivo y tiene 4 estados metales estables e isótopos reactivos, con vida media menor a las 14 horas de duración, excepto un par. El mercurio tiene una reactividad química baja, lo que hace que reaccione muy poco con la mayoría de los ácidos, excepto con aquellos que son altamente oxidantes como el ácido sulfúrico concentrado. El agua regia, mezcla de ácido nítrico y ácido clorhídrico concentrado. La posición en la tabla de los oxidantes y reductores más fuertes y su explicación. Agentes oxidantes. Un agente oxidante es una sustancia química que tiene la capacidad de sustraer electrones de otra sustancia, que los dona o pierde. También se conoce como agente oxidante a aquel elemento compuesto que traspasa átomos electronegativos a otra sustancia. Las intensidades relativas de los agentes oxidantes se pueden deducir de sus potenciales de electrodo estándar. Es posible determinar cuáles son las características que deben tener los mejores agentes oxidantes: alta electronegatividad, bajo radioatómico y alta energía de ionización. El flúor es un agente oxidante muy fuerte, que tiene el mayor valor positivo de potencial de electrodo. Se encuentra en la columna 7 y en el periodo 2. Se localiza en la parte superior derecha con los halógenos. El flúor es un gas corrosivo, fuertemente oxidante. Es el elemento más electronegativo y reactivo y forma compuestos con prácticamente todo el resto de elementos, incluyendo los gases nobles, xenón y radón. Agentes reductores. Un agente reductor es una sustancia que cumple la función de reducir a un agente oxidante en una reacción de óxido-reducción. Los agentes reductores son donantes de electrones por naturaleza, típicamente sustancias que se encuentran en sus niveles más bajos de oxidación y con una cantidad alta de electrones. Los mejores o más fuertes agentes reductores son aquellos que poseen mayor radio atómico, es decir, que poseen una distancia más grande desde su núcleo hasta los electrones que rodean al mismo. Por otra parte, el litio es considerado el agente reductor más fuerte, por poseer el menor potencial. Modelo de Lewis para el enlace químico. La estructura de Lewis, también llamada diagrama de punto y raya diagonal, diagrama de valencia o regla del octeto, es una representación gráfica que muestra los pares de electrones en guiones o puntos de enlaces entre los átomos de una molécula y los pares de electrones solitarios que puedan existir. Son representaciones bidimensionales, sencillas de la conectividad de los átomos en las moléculas, así como de la posición de los electrones enlazantes y no enlazantes. En esta fórmula se muestran enlaces químicos dentro de la molécula, ya sea explícitamente o implícitamente indicando la ordenación de los átomos que puedan existir en un elemento que interactúan con otros o entre su misma especie, formando enlaces ya sea simples, dobles o triples, los cuales se encuentran íntimamente relacionados con la geometría molecular. Algo fundamental dentro del modelo de Lewis es la regla del octeto, la cual establece que los átomos se enlazan unos a otros en el intento de completar su capa de valencia, que es la capa de valencia, la última capa de la configuración electrónica.
La denominación regla del octeto surgió en razón de la cantidad establecida de electrones para la estabilidad de un elemento, es decir, el átomo queda estable cuando presenta en su capa de valencia 8 electrones. Para alcanzar tal estabilidad, sugerida por la regla del octeto, cada elemento precisa ganar, perder o compartir electrones en los enlaces químicos. De esa forma, ellos adquieren 8 electrones en la capa de valencia. Por ejemplo, los átomos de oxígeno se enlazan para alcanzar la estabilidad sugerida por la regla del octeto, presentando enlaces simples y dobles. Hay que tener en cuenta que cada enlace covalente simple aporta 2 electrones a cada átomo de la unión. Al dibujar un diagrama o estructura de Lewis, hay que evitar asignar más de 8 electrones a cada átomo. Construcción de estructuras de Lewis para compuestos iónicos y covalentes. Las estructuras de Lewis son una combinación de símbolos que representan la transferencia o compartición, formando un enlace iónico o un enlace covalente respectivamente, de electrones en el enlace químico. La electronegatividad es la capacidad de un átomo para competir por los electrones con otros átomos a los que está unido. Teniendo en cuenta estas dos definiciones, podemos saber que se puede describir la polaridad de un enlace mediante la diferencia de electronegatividades. Por ejemplo, si el valor de la electronegatividad es muy pequeño, el enlace es esencialmente covalente. Cuando el valor de la electronegatividad es muy grande, es probable que se forme un enlace iónico. Y para valores intermedios de electronegatividad, el enlace covalente es polar. En los enlaces covalentes entre átomos distintos, la nube de carga tiende a desplazarse hacia el átomo más electronegativo, dando lugar a una polarización del enlace, o sea, un enlace covalente polar. Hay una separación de cargas, una carga parcial positiva sobre el átomo menos electronegativo y una carga parcial negativa sobre el átomo más electronegativo. En la estructura de Lewis de un compuesto iónico, el símbolo de Lewis del ion metálico no tiene puntos si ha perdido todos los electrones de valencia, y claramente se indican las cargas de los iones. La compartición de un par de electrones da lugar a un enlace covalente simple. Los pares de electrones que forman parte de un enlace se denominan pares enlazantes. Los pares de electrones que no intervienen en el enlace se llaman pares solitarios. Y claro, siempre hay que tener en cuenta que es habitual reemplazar los pares de electrones por guiones. Los pasos para escribir las estructuras de Lewis son los siguientes. Número 1. Determinar el número total de electrones de la capa de valencia. Número 2. Identificar el átomo o átomos centrales y los átomos terminales. Número 3. Escribir el esqueleto y unir los átomos mediante enlaces simples. Número 4. Por cada enlace, descontar 2 electrones de valencia. Número 5. Con los electrones restantes, completar en primer lugar los octetos de los átomos terminales y después, en la medida de lo posible, los octetos de los átomos centrales. Número 6. Si a algún átomo central le falta o le falla un octeto, formar enlaces covalentes múltiples transformando electrones de pares solitarios de los átomos terminales en electrones de pares enlazantes. Enlaces dobles y triples. Cuando un par de átomos comparte un par de electrones, es un enlace simple. Sin embargo, un par de átomos puede necesitar compartir más de un par de electrones para lograr el octeto requerido. Un doble enlace se forma cuando 2 pares de electrones se comparten entre un par de átomos, como entre los átomos de carbono y oxígeno en formaldehído y entre los 2 átomos de carbono en etileno. Por otro lado, un enlace triple se forma cuando 3 pares de electrones se comparten por un par de átomos, como en el monóxido de carbono y en el ion cianuro. Se pueden construir 3 casos que no siguen la regla del octeto, y como tales se conocen las excepciones a la regla del octeto. Seguir la regla del octeto para las estructuras del punto de Lewis conduce a las representaciones más precisas de las estructuras moleculares y atómicas estables, y por eso siempre queremos usar la regla del octeto al dibujar las estructuras de puntos de Lewis. Sin embargo, es difícil imaginar que todas las moléculas puedan seguir una regla. Siempre hay una excepción, y en este caso son 3. Número 1, cuando hay un número impar de electrones de valencia. Número 2, cuando hay muy pocos electrones de valencia. Y número 3, cuando hay demasiados electrones de valencia.
Aquí vamos a hablar de las 3 excepciones antes mencionadas. La primera excepción a la regla del octeto es cuando hay un número impar de electrones de valencia. Un ejemplo de esto sería el óxido de nitrógeno, también llamado óxido nítrico. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, mientras que el oxígeno tiene 6. El total sería de 11 electrones de valencia para ser utilizados. La regla del octeto para esta molécula se cumple en el ejemplo anterior, sin embargo, esto es con 10 electrones de valencia. El último no sabe dónde ir. El electrón solitario se llama un electrón no apareado. La segunda excepción a la regla del octeto es cuando hay muy pocos electrones de valencia que resultan en un octeto incompleto. Incluso hay más ocasiones en que la regla del octeto no ofrece la representación más correcta de una molécula o ion. Este es también el caso con octetos incompletos. Las especies con octetos incompletos son bastante raras y generalmente solo se encuentran en algunos compuestos de berilio, aluminio y boro, incluidos los hidruros de boro. Y más comunes que los octetos incompletos son los octetos expandidos, donde el átomo central en una estructura de Lewis tiene más de 8 electrones en su capa de valencia. En octetos expandidos el átomo central puede tener 10 electrones o incluso 12. Las moléculas con octetos expandidos involucran átomos terminales altamente electronegativos y un átomo central no metálico que se encuentra en el tercer periodo o menos, al que se unen estos átomos terminales. Las fórmulas de Lewis normalmente no se escriben para compuestos que contienen metales de transición de IF, ya que estos metales utilizan en el enlace orbitales S y P. Así como esta, existen limitaciones de las reglas del octeto para las fórmulas de Lewis. Algunas de ellas son las siguientes. Número 1. La mayoría de los compuestos covalentes del berilio. Debido a que el berilio contiene solo 2 electrones en la capa de valencia, habitualmente forma solo 2 enlaces covalentes cuando se enlaza con otros 2 átomos. Por lo tanto, se usa 4 electrones como el número necesario para berilio en la etapa 2. En la etapa 5 y 6, solo 2 pares de electrones para berilio. Número 2. La mayoría de los compuestos covalentes de los elementos del grupo 3A, especialmente el boro. Estos elementos contienen solo 3 electrones en la capa de valencia, así que a menudo forman 3 enlaces covalentes cuando se enlazan a otros 3 átomos. Por lo tanto, se usan 6 electrones como el número necesario para los elementos 3A. Contiene solo 3 electrones en la etapa 2 y en las etapas 5 y 6 se usa solo 3 pares de electrones para los elementos 3A. Número 3. Los compuestos o iones que contienen un número impar de electrones. Un ejemplo de estos son el óxido de nitrógeno con 11 electrones en la capa de valencia y el dióxido de nitrógeno con 17 electrones en la capa de valencia. El número 4. Compuestos o iones en los que el elemento central necesita más de 8 electrones en la capa de valencia para mantener todos los electrones disponibles. Cuando uno se encuentra con esto, se añaden a las reglas extra a las etapas 4 y 6. Un enlace químico es la fuerza que une a los átomos para formar compuestos. Los átomos ceden o comparten electrones de la capa de valencia, la capa externa de un átomo donde se determina su reactividad o su tendencia a formar enlaces, y se unen constituyendo nuevas sustancias homogéneas, inseparables a través de mecanismos físicos como el filtrado y el tamizado. Los enlaces químicos constituyen la formación de moléculas orgánicas e inorgánicas. Por tanto, son parte de la base de la existencia de los organismos vivos. Existen 3 tipos de enlace químico conocidos dependiendo de la naturaleza de los átomos involucrados: el enlace covalente, el enlace iónico y el enlace metálico. El enlace iónico consiste en atracción electrostática entre partículas con cargas eléctricas de signos contrarios llamados iones, partículas cargadas eléctricamente que pueden ser un átomo o moléculas que ha perdido o ganado electrónicas, es decir, que no es neutro. Los compuestos formados por enlaces iónicos presentan una serie de propiedades como resultado de la fuente de atracción entre cargas que se producen dichos enlaces, determinando su comportamiento químico. Algunas de las propiedades que tiene un enlace iónico es que son neutros en estado sólido, suelen cristalizarse, tienen altos puntos de ebullición y fusión. Los sólidos tienen temperaturas entre 20 grados centígrados y 30 grados centígrados y son buenos conductores de electricidad. El enlace covalente
son dos átomos no metálicos que comparten uno o más electrones, es decir, se unen a través de sus electrones en el último orbital, el cual depende del número atómico en cuestión. El enlace polar es un enlace covalente polar, en el cual los electrones se comparten de forma no equitativa entre los átomos y pasan más tiempo cerca de un átomo que del otro. Un enlace metálico es un enlace químico que mantiene unidos los átomos de los metales entre sí. Estos átomos se agrupan de forma muy cercana unos a otros, lo que produce estructuras muy compactas. El enlace de coordinación o coordinado, también conocido como enlace bipolar, es un enlace covalente en el que un par de electrones compartido por dos átomos es aportado por uno solo de ellos. El átomo que aporta el par de electrones se denomina dador y el que lo recibe es receptor. La premisa de la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia es que los pares de electrones de valencia alrededor de un átomo se repelen mutuamente y por tanto adoptan una disposición espacial que minimiza esta repulsión determinando la geometría molecular. La teoría de repulsión de pares de electrones de valencia está basada en la idea de que la geometría de una molécula o ion poliatómico del tipo AB, donde A es el átomo central y los B el átomo periférico o ligados a estas condiciones, está condicionada principalmente por la repulsión del tipo coulombiana entre pares de electrones. La geometría molecular es la distribución espacial de átomos que forman una molécula. Determina propiedades físicas y químicas. La geometría electrónica es la distribución de los pares electrónicos de valencia enlazantes y no enlazantes alrededor del átomo central de la molécula. Teoría del enlace valencia para el enlace covalente. Fundamento de la teoría. Intenta explicar cómo dos átomos se enlazan entre sí, buscando así presentar una interpretación satisfactoria para los enlaces covalentes. En esta teoría, lo que está incluido es la combinación de dos orbitales atómicos de dos átomos distintos. Siendo así, se busca estudiar y explicar cómo es que se da un enlace covalente. Actualmente hay diversos modelos y teorías que explican un enlace covalente. Sin embargo, históricamente esta fue la primera teoría en hacer esto. Consideremos la formación de una molécula de hidrógeno. Cuando los dos átomos de hidrógeno se aproximan, sus núcleos atraen cada vez más a las nubes electrónicas del otro átomo. Llega un momento en que las nubes se solapan parcialmente, con lo que la densidad electrónica entre los núcleos se ve incrementada. Es esta densidad electrónica elevada la que mantiene unidos por atracción electrostática los dos núcleos, quedando así constituida la molécula. La formación del enlace puede expresarse, por tanto, diciendo que se solapan los orbitales 1s de los dos átomos. El solapamiento supone que ambos orbitales comparten una región común del espacio entre los dos núcleos, donde podríamos decir que la probabilidad de encontrar el electrón es máxima. Definición de hibridación. La hibridación es el término que se utiliza para explicar la mezcla de los orbitales atómicos en un átomo, por lo general el átomo central, para generar un conjunto de orbitales híbridos. En química se conoce como hibridación a la interacción de orbitales atómicos dentro de un átomo para formar nuevos orbitales híbridos. Los orbitales atómicos híbridos son los que se superponen en la formación de los enlaces, dentro de la teoría del enlace de valencia, y justifican la geometría molecular. Este concepto fue desarrollado para este tipo de sistemas químicos sencillos, pero el enfoque fue más tarde aplicado más ampliamente. Hoy se considera una heurística eficaz para la racionalización de las estructuras de compuestos orgánicos. El químico Linus Pauling desarrolló por primera vez la teoría de la hibridación con el fin de explicar la estructura de las moléculas como el metano. 5.5.3 Cuadro de ejemplos de orbitales híbridos y geometrías moleculares. En el presente cuadro se presentan los orbitales híbridos importantes de su forma. Comenzaremos con el cloruro de berilio, que forma un ángulo de 180 grados y su forma es lineal. Su número de orbitales híbridos es 2, su hibridación del átomo central es sp
y sus orbitales atómicos puros del átomo central son S y P. Sigue el trifluoruro de boro, que forma un ángulo de 120 grados y su forma geométrica es plana y trigonal. Su número de orbitales híbridos es 3, su hibridación del átomo central es sp2 y sus orbitales atómicos puros del átomo central son sp y p. Sigue el metano con amonio, que forma un ángulo de 109.5 grados y su forma es tetraédrica. Su número de orbitales híbridos es 4, su hibridación del átomo central es sp3 y sus orbitales atómicos puros del átomo central son sp, p y p. Sigue el cloruro de fósforo, forma ángulo de 90 grados y 120 grados. Su forma es bipiramidal trigonal. Su número de orbitales híbridos es 5 y su hibridación del átomo central es sp3d. Sus orbitales atómicos puros del átomo central son sp, p, p y d. Y sigue el hexafluoruro de azufre, que forma ángulos de 90 grados, por lo tanto su forma geométrica es octaédrica. Su número de orbitales híbridos es 6. Su hibridación del átomo central es sp3 y d2. Sus orbitales atómicos puros del átomo central son s, 3p y 2d. Hibridación sp3, enlace sencillo. Si un orbital atómico S se mezcla con 3 orbitales atómicos p, se generan 4 orbitales híbridos sp3. Esta se da cuando el carbono forma 4 enlaces sencillos y se une a 4 átomos. Se mezcla el orbital 2s con los 3 orbitales p, de ahí que se llama sp3. Forman ángulos de 109.5 grados, apuntando a las vértices de una pirámide. Molecular como las del metano o cualquier alcano están formados por átomos de carbono con hibridación sp3. En la hibridación sp3 se combinan los orbitales 2s, 2px, 2py y 2pz. El carbono puede unirse a 4 elementos, forma 4 enlaces sencillos tipo sigma, o sea, orbitales que se unen de manera frontal. Permite la rotación sobre su eje. Los orbitales tienen forma de un tetraedro. Hibridación sp2, enlace doble. Si un orbital atómico S se mezcla con 2 orbitales atómicos p, se generan 3 orbitales híbridos sp2, quedando un orbital puro, pz. Esta se da cuando el carbono se une a 3 átomos de mezcla del orbital 2s, con los orbitales 2pxy y 2py, de ahí su denominación sp2. Estos orbitales se ubican lo más alejado posible para evitar repelerse entre ellos, así que se ubica formando ángulos de 120 grados, formando un triángulo. Moléculas como el etileno o cualquier alqueno están formados por átomos de carbono con hibridación sp2. En la hibridación sp2 se combinan los orbitales 2s, 2px y 2py. El orbital 2pz. No participa el carbono, puede unirse en 3 elementos. Forman enlaces sencillos tipo sigma y 1pi. También los orbitales se disponen hacia los vértices de un triángulo. Hibridación sp, enlace triple. Si un orbital atómico S se mezcla con un orbital atómico p, se generan 2 orbitales híbridos sp, quedando 2 orbitales puros, py y pz. Esta se da cuando el carbono se une a tan solo 2 átomos. Se mezclan los orbitales 2s y 2px, quedando sin hibridar los orbitales 2py y 2pz, al igual que los anteriores casos. Los orbitales se ubican lo más alejado posible, así que se ubican formando ángulos de 180 grados, haciendo una línea recta. En la hibridación sp2 se combinan los orbitales 2s, 2px y 2py, y en el orbital 2pz no participa.
El carbono se une a dos elementos y el enlace doble, que está conformado por un enlace sigma y uno pi. Este último su forma geométrica es lineal. Ejemplos de aplicación de la teoría. La condición de superposición máxima, que se describe en la teoría del enlace de valencia, puede explicar la formación de enlaces covalentes en varias moléculas. Esta es una de sus aplicaciones más importantes. Por ejemplo, la diferencia en la longitud y la fuerza de los enlaces químicos en las moléculas de hidrógeno, que es una molécula diatómica compuesta por dos átomos de hidrógeno. La temperatura ambiente es un gas inflamable. Y el difluor, que es una molécula diatómica inorgánica de fórmula F2. Es un gas de color amarillo y tóxico y oxidante, que reacciona con todos los elementos, incluyendo gases nobles, excepto el helio, el neón y el argón. Puede explicarse por la diferencia de los orbitales supuestos en estas moléculas. El enlace covalente en una molécula de fluoruro de hidrógeno, que este es un gas o líquido incoloro. Es el principal fuente industrial de flúor, a menudo conocido como solución acuosa y ácido fluorhídrico. Este compuesto se forma a partir de la superposición del orbital 1s, el átomo de hidrógeno, y un orbital 2p, que pertenece al átomo de flúor, lo que se explica por la teoría del enlace de valencia.